Nunca trates de responderle a tus enemigos en un idioma diferente al que estos comprenden, porque la justicia no funciona de esa manera. Si quieres devolver el daño, será mejor que te prepares para embarrarte del mismo lodo, pues es la única forma efectiva de poder pelear. Cuando se trata de síntomas de brujería, no se puede confiar en nadie. Eso lo aprendí en una de esas mañanas en que me levantaba al lado de mi esposo. José era el único ser humano con el que compartía mi tiempo, mis espacios y mis pertenencias, las 24 horas, mes tras mes. Creí que mi pareja era un refugio en el que podía confiar, así como entregar mis esperanzas y abrir mis inquietudes. Vaya ingenua. Si hubiese sabido lo que estaba por venir, ni siquiera habría aceptado el casarme con él. Desperté esa mañana, luego de una noche llena de pesadillas y sudoración fría. Mi almohada siempre tuvo una pequeña abertura en el costado, un agujero que nunca me tomé el tiempo de cerrar. Mientras iba despertando, se me ocurrió meter un par de mis dedos por ese orificio. Como cada ocasión en que lo hacía, sentí el suave relleno de algodón, pero algo era diferente, pues mientras más me acercaba al centro, más podía sentir una textura extraña, fría y dura como una piedra. En ese instante, me senté, desconcertada, y tomé la almohada desde el orificio para inspeccionar su interior. Luego de haber rebuscado entre el algodón, di de nuevo con ello. Se trataba de un alacrán muerto, el insecto que más fobia me causaba. En medio del horror, razoné que su presencia dentro de mi almohada no había sido obra de la coincidencia. No, alguien debió meterlo allí, pero, ¿por qué motivo?, me pregunté, con el animal entre mis manos. Y justo en ese instante lo comprendí todo. Mi esposo, el hombre que dormía a mi lado, me había estado haciendo trabajos de brujería. Aquello le daba explicación a los desafortunados eventos con los que estuve peleando en días anteriores. El inicio del conflicto surgió la noche de un viernes en que volví a casa muy exhausta por el trabajo. Recuerdo bien que, desde ese momento, el comportamiento de José se tornó agresivo, sin una razón aparente. Así de la nada, me empezó a tratar con rechazo y enojo, lanzando indirectas ofensivas o atacando mi bienestar emocional con su nuevo comportamiento. Y durante una semana, le permití que siguiera con su teatrito. Mas, no iba a dejar que ese nuevo trato hacia mí se convirtiera en el definitivo. Así que, empecé a confrontarlo y pelear con él durante horas, exigiendo un poco más de empatía y de respeto. Aunque en esta etapa inicial de nuestros conflictos me esmeraba por portarme fuerte y no tartamudear frente a él, me inundaba de dolor y tristeza el no comprender por qué de un día a otro me dejó de amar. Antes de dormir me acostaba a llorar, sintiendo que era su burla y ya no su pareja. El aspecto que más me desconcertaba era lo repentino que fue aquel cambio. Cercano a todas esas discusiones, obtuve un mejor trabajo, en donde empecé a conocer a gente nueva. Esto último le disgustó bastante a José. Conforme más pasaba el tiempo, menos cercana me sentía a él, pues se seguía portando como un hombre desconocido, casi un intruso dentro de la casa. Ese era nuestro primer año viviendo como matrimonio, y, aunque sabía que tarde o temprano enfrentaríamos conflictos y malentendidos, no creí que estos nos alcanzarían tan pronto. Durante otra extensa noche de peleas, se atrevió a gritarme cuánto deseaba el verme perder mi nuevo trabajo. Enfurecida, salí de la casa y me escondí a llorar en el auto. Estaba viviendo algo fatal. ¿Por qué mi esposo me quiere hacer tanto mal?, me preguntaba una y otra vez. A 3 días de esa pelea, perdí mi trabajo soñado. No conseguí durar en él ni un mes, y parecía que directa o indirectamente era por culpa de José. No tenía ni idea de cómo consiguió arrebatarme aquel triunfo, pero quería dejarle en claro que el hecho de perder un trabajo no era suficiente para doblegarme. Por lo que le grité que no tenía miedo y que era capaz de resistir ese y muchos otros golpes.
Desde entonces, cada día en casa sentía que estaba viviendo con un enemigo y ya no con un esposo. La cadena de malos eventos me siguió teniendo como una presa. Luego de haber dicho que no tenía miedo, me vi rodeada por mi más grande fobia, alacranes. Estos animales se aparecían en cualquier lugar en donde yo estuviera. En el parque, la ducha e inclusive en el centro comercial. Un día, mientras caminaba por el pasillo de zapatos, encontré uno de color claro, adentro de unos tenis que estaba por probarme. Solo para cerciorarme de que no me estaba volviendo loca, le pedí a uno de los encargados que viniera a ver lo mismo que yo. El chico se retorció entre escalofríos y llamó por la radio a uno de los vigilantes. Cuando éste llegó para sacar de allí al alacrán, dijo que era de una especie venenosa por su doble aguijón y sus pinzas largas y delgadas. Noté la preocupación en el rostro de los dos. Dijeron que realizarían una inspección urgente dentro de todos los pasillos. Y desde antes de que la hicieran, supe que no encontrarían otro, pues estos solo me seguían a mí y ya estaba por irme de la tienda. De todas las direcciones a las que podían caminar aquellos arácnidos, siempre decidían caminar hacia mí. Por lo que tuve que conseguir un insecticida para lidiar con eso. Debía de reconocerlo, ahora sí que tenía miedo. Fue en esta terrible época de plaga que hallé la atrocidad que se mantenía oculta dentro de mi almohada. Ese día, en que descubrí que José hacía algún tipo de magia oscura para torturarme, no le dije nada al verlo despertar, al contrario, actué igual que siempre. Haría exactamente lo mismo, darle los buenos días en la mañana, para luego buscar la forma de hacerle daño, a sus espaldas. Gracias a una búsqueda extensa que hice en línea sobre cómo devolver trabajos de brujería, di con un palero del palo Mayombe, el cual, en su anuncio, ofrecía resultados instantáneos tanto en limpias como en trabajos de brujería. De tan solo pensar en lo cerca que estaba de poderme vengar, se me dibujó una sonrisa en la cara. Era mi turno de contestar. Tan pronto como cayó el fin de semana, me trasladé de Coyoacán hasta el Estado de México, más específicamente en Tultitlán. Allí, conocí a Mateo, en una clase de consultorio espiritual. La fila para las consultas no era grande, pero cada una demoraba una cantidad razonable de tiempo. Por un momento temí el estar en presencia de un charlatán, sin embargo, concluí que los resultados serían los que se encargarían de hacerme ver la efectividad en su poder. Finalmente, llegó mi turno de consultar. Era la primera vez en que me acercaba con alguien que tuviese la habilidad de intervenir con espíritus, ollas, cánticos, magia y toques de tambor. Luego de haber explicado los extraños eventos y lo que encontré en mi almohada, Mateo me dijo que, en efecto, todo era obra de algunos trabajos de magia negra, llevados a cabo bajo mucha conciencia y saña. Solo para corroborar que José era la persona implicada, se puso a consultar algunas preguntas, de las cuales, solo él era capaz de interpretar las respuestas por medio de unos caracoles. Cuando las cosas me quedaron en claro, Mateo me dio a escoger entre dos posibles opciones. Mencionó que, por lo general, hacer un trabajo para molestar o dañar a alguien implicaba sus riesgos, además de sacrificios y peticiones de todo nivel. Sin embargo, como la primera persona en enviar el daño no había sido yo, tenía el derecho de enviarlo de regreso, por medio de un ritual de volteo. Considerando lo anterior, me dio a escoger entre mandar de vuelta y con mayor fuerza el dichoso trabajo, o, por el contrario, anularlo y limitarme a que me hiciera una limpia. Dado que no me sentía en posición de regalar mi perdón y poner la otra mejilla, le pedí que mandara todas las porquerías de José de regreso a él. Y, de ser posible, que de paso los espíritus coléricos se encargaran de mantenérmelo ocupado, para que me dejara de molestar. Hecho el trabajo, pagué lo acordado y salí de allí con una alegría malsana, que lo único que evocaba era perversidad. Como obra de magia que fue, José tuvo que salir de improviso a la mañana siguiente.
No me dijo los motivos, pero disfruté de tener la casa sola. Más tarde, cuando mi esposo regresó, me comentó que su madre había despertado con un ataque de bronconeumonía sin haber tenido otros síntomas en los días anteriores. No sabía que la piedra le caería de ese lado, pues mi suegra era una mujer a la cual le tenía mucho respeto y aprecio. Al pedir que algo lo mantuviese ocupado, creí que le harían aparecer algunos conflictos en el trabajo o cualquier otra cosa. En ningún momento consideré que se pudiera ver en juego la salud de un tercero. Y a pesar de que sí me importaba el problema, ya había pagado por el trabajo, y si mi suegra era el punto débil de José, estaba dispuesta a que su preocupación continuara, al menos durante otros días. Cuando éste salía de la casa, se sentía una calma agradable. Por otra parte, mi suegra era inocente. Tomando una decisión impulsada por la culpa de mi moralidad, le supliqué a Mateo que anulara cualquier parte del trabajo, tan pronto como pudiera. Como la magia tenía el aspecto impresionante de romper las leyes de la lógica y manipular el medio, a las 3 horas de haber pedido que se retiraran mis órdenes, la madre de José se volvió a sentir bien, tanto como para volver a caminar y comer como antes. A pesar de que ella mejoró, a los 2 días yo me empecé a sentir débil, en exceso. Antes de creer que se trataba de otro trabajo enviado por José, lo tomé como un castigo que me correspondía sufrir, por estarme comprometiendo con fuerzas que no entendía. Lamentablemente, hubo un punto en que el agotamiento no me dejó ni siquiera salir de la cama. Pues el cuerpo se sentía pesado y hasta respirar me cansaba. Cuando consideré que aquello ya no era algo ni justo, ni normal, de manera virtual hice otra consulta, explicando el mal estado en que estaba. Mateo dijo que José seguía insistiendo en verme mal, por lo que mi estado de salud no era otra cosa más que un nuevo mal, enviado por mi esposo. De tanto coraje que tuve, le pedí a Mateo que le metiera un susto en el camino, lo suficientemente grande como para hacerlo dar 2 pasos atrás, antes que quererse seguir metiendo conmigo. Al día siguiente de solicitar la intervención, me volví a sentir bien y con la energía de siempre. En cuanto a los resultados de mi siguiente petición, estos se dieron durante el atardecer. José llegó a la casa con un moretón en el rostro. Fingiendo sorpresa, le pregunté qué había ocurrido. Según me contó, al salir del cajero, fue asaltado por un hombre robusto, el cual se bajó de un auto, en donde sonaba mi canción favorita. Debido a su detestable y deshonesta forma de ser, pude notar en su mirar cómo se despertaban sus sospechas hacia mí. Delatándose de la forma más ridícula posible, interrumpió la plática que teníamos para reclamarme a gritos por haberle puesto en el camino ese desagradable evento. A partir de ahí, una guerra de palabras e insultos tuvo lugar en la sala. Los dos nos arrancamos nuestras máscaras del engaño, para hablar de forma abierta sobre todo el mal que nos hicimos. En cuanto me atreví a cuestionarle a mi esposo sobre sus razones para hacerme daño, me confesó que en mi ausencia había estado leyendo mi diario. Como si eso no fuese lo bastante inaceptable, continuó con su confesión. Y me explicó que una de mis notas lo hizo enfurecer. La nota en cuestión hablaba sobre una vez en que me puse a recordar mi relación pasada, haciendo comparaciones con la actual. Tal vez no fui muy cuidadosa con las palabras que escribí, sin embargo, además de la enorme falta de respeto, me parecía una exageración que éste perdiera el control por algo tan absurdo y minúsculo. Por el bien de mi paz mental, abandoné la casa, sin darle más réplica, al menos no por el lado verbal. Solo para divertirme un poco, le pedí a Mateo que me ayudara a hacerle un amarre, uno que tuviera resultados prontos, y lo dejara sin mucha opción. A la semana de haber comenzado con el proceso del amarre, José volvió a tratarme del mismo modo en que lo hacía cuando apenas éramos novios. Por otra parte, yo estaba consciente de que su actuar era causado por la misma brujería. Y justo en esta etapa, me aproveché de la situación para ridiculizarlo y herirlo. Pues jugué con sus sentimientos,
e incluso me atreví a humillarlo, diciéndole que ahora se portaba como mi mascota. Supongo que llegó el día en que empezó a sospechar de la manipulación, pues hubo una tarde en que simplemente regresó a la misma posición de antes. Esto último lo tomé como la señal inequívoca de que el futuro solo se seguiría poniendo peor. Poniendo la situación bajo un aprieto más grande, hubo una mañana en que, tras un notable retraso en mi ciclo, descubrí que estaba embarazada. Teniendo la prueba positiva en mis manos, decidí que no le mencionaría nada a José, pues aquella noticia se la daría tan pronto como arregláramos nuestros problemas. De lo contrario, iba a ser un momento demasiado contrastante, y no quería que algo tan tierno y próspero se viera mezclado con nuestros reproches infantiles. Pasó cerca de un mes desde que me había hecho la prueba. Sin importar cuánto necesitaba hablar con José, este siempre se negaba a entablar una conversación seria, ya no de rivales. A la par en que se me dificultaba el mantener una plática con el insensible de José, un dolor insoportable apareció en mi vientre. Cuando las molestias duraron más de 3 días, agendé una cita con mi ginecóloga para saber cuál era la causante y si eso ponía en riesgo a mi bebé. Temo decir que, muy para mi desgracia, de nada sirvió el haber programado aquel encuentro, pues la tragedia nos alcanzó a mí y mi pequeño feto antes de poder recibir la atención. Recuerdo ese espantoso evento como uno de los más dolorosos y traumáticos de mi historia. De pronto, mi baño se convirtió en un área llena de muerte y sufrimiento. Creyendo que me desmayaría por la pérdida de sangre, me apresuré a llamar a una ambulancia, para que me ayudaran a ir a un hospital. A una hora de que me ingresaran, se apareció José, con una detestable expresión de culpa, más que de dolor. Ni siquiera fue necesario preguntar, su mirada me lo dijo todo. Desde que lo vi entrar, le grité que se largara, y que ya no lo quería volver a ver. En cuanto volví a estar estable, fui a visitar a Mateo. Tan solo con verme, me dijo que podía percibir lo destrozada que me encontraba. Luego de que consultara con el mismo sistema de caracoles, me dijo que mi aborto espontáneo fue provocado por José. Al parecer, le solicitó al alma de un muerto que viniera hacia mí y me arrebatara todo rastro de vida que desease. El coraje que experimenté al oír esto fue tan grande que incluso la boca se me puso amarga. A pesar de la rabia y el dolor, me senté por unos minutos para reconsiderar hacia dónde es que me estaba dirigiendo con mis impulsos. Por primera vez, en todo ese tiempo de perversidad, estuve en desacuerdo con devolver la violencia con más violencia. Pues mantenerme al lado de alguien tan enfermizo ya me había costado la vida de un hijo, ¿por qué me seguiría quedando con él? Antes de regresar a la casa, lo único que le pedí a Mateo fue que me hiciera una limpia. Como un comentario final, me dijo que era muy probable que a José le empezaran a ocurrir un sinfín de problemas y accidentes en serie, por el hecho de haber atentado en contra de alma nueva e inocente. Dijo que, a pesar de intervenir en peticiones tan horrorosas, los mismos espíritus llegaban a cobrar castigos si así lo creían pertinente. Tan pronto me reencontré con José, le exigí que iniciáramos con el proceso de divorcio. Este trató de pedirme disculpas, defendiendo que no estaba ni mínimamente consciente de mi embarazo. Después de enfrentar otra desgastante pelea, acordamos que se haría la firma del divorcio, y este se quedaría en la casa, solo hasta que encontrara otro espacio en el cual vivir. Justo como lo advirtió Mateo, las tragedias se estuvieron cruzando en el camino de José, entre ellas, una lesión en la mano, la pérdida del sueño, y un segundo asalto, en donde incluso le arrebataron el teléfono. Entre las otras cosas que me comentó, advirtió que, tanto a él como al palero que se había encargado de ayudarlo, se les regresaría el daño, multiplicado por 3. Como si de una clase de efecto espejo se tratase, vi a José enfrentar los mismos tormentos que a un principio me mandó. Para empezar, lo vi perder su trabajo. Aquella tarde estuvo fúrico, diciendo a cada rato que ya nunca conseguiría un trabajo como ese.
Creo que en otro momento me hubiera dado gusto el verlo atravesar por ello. Pero, ahora me hallaba tan desapegada de él que, desde lo más sincero, me resultaba indiferente cualquier cosa que le sucediera. Antes de que pudiera salir delante de aquel fracaso, la misma plaga que tuve que enfrentar, lo alcanzó a él, solo que en forma de abejas. Desde niño, José generó una fobia a ellas, luego de presenciar a uno de sus maestros, siendo atacado por todo un enjambre. A cualquier sitio que iba, éstas volaban detrás suyo, o se le enredaban en el cabello. En ninguna ocasión lo picaron, pero sí le generaron mucho terror. Conforme se fueron desapareciendo las abejas, su cuerpo comenzó a debilitarse, del mismo modo en que pasó conmigo. Al verlo tan indefenso en la cama, ni siquiera me nació el llevarle de comer o preguntarle si le podía ayudar en algo. En realidad, me daba lo mismo verlo allí, a verlo morir. En una de esas tardes, en las cuales se mantenía paralizado en la cama, me suplicó que lo perdonara. Actué como si no lo hubiese escuchado. Con el pasar de los días, se fue recuperando hasta que se volvió a levantar. La tarde en que firmamos en divorcio, el brujo que intervino por él, le marcó a su celular. Como estaba cerca de él, alcancé a escuchar la voz del otro hombre, diciéndole algo como, «Ahora sí nos va a llevar el muerto». Desde que la llamada terminó, José se puso pálido. Me dijo que estaba aterrado. Antes de irme a dejar a la casa, me hizo acompañarlo a otro lugar, para que consultara con otros paleros. El descarado me hizo esperar en el auto. Cada minuto en que estuve adentro, pensé en los malos usos que somos capaces de darle al poder. Lloré a solas, antes de que José regresara. Lloré por pensar en la ausencia de mi primer bebé. Y de nueva cuenta, me vi enredada en la dualidad, porque, por un lado, no quería continuar con la guerra de trabajos y maldiciones, y, por el otro, lo único que deseé en ese instante, fue que José sufriera un dolor tan grande como el que me había hecho pasar. De repente, de reojo alcancé a ver a alguien más, sentado en el asiento de atrás. Lo pude ver en el corto pasar de un segundo, como si de alguna forma me estuviera acompañando. Presentí que aquel era el muerto del que habían hablado. José regresó al auto, llorando de igual manera. Este me confesó que estaba llorando de terror. Después, me dijo que, el palero al que le pagaba, había sido encontrado en su casa, muerto. Y con un tono desesperado, dijo que el cuerpo lo hallaron sin cabeza y con sellos marcados en el cuerpo. En el instante en que sentí que me estaba contagiando su estrés, le ordené que me dejara en casa. Y antes de despedirme, me encargué de alimentar su sugestión, contándole del fantasma que se dejó ver en el coche. Aquella fue la última vez en que vi a José, completo y cuerdo. Actualmente, José se encuentra bajo el cuidado de su familia. Pues, luego de haber sufrido un accidente en aquel mismo auto, terminó perdiendo ambas piernas. Al final, me llena de amargura e impotencia ver hasta qué punto puede llegar una pareja, cuando los conflictos no terminan por aclararse a tiempo. El cuento de hadas se convirtió en una pesadilla, por dejar que la magia negra se quedara en medio. Escrito y adaptado por Dea Martín.